de la carta de Pablo a Colosenses, en el capítulo número 3. Colosenses capítulo 3. Abra su Biblia ahí, por favor. Quiero mencionarle algunos aspectos. No exactamente el mensaje del culto anterior, sino otros aspectos de un mensaje diferente. Pero que tiene que ver con eso, nuestra identidad con Cristo Jesús. Depende de la manera, o dependiendo de la manera en que nos identifiquemos con Cristo, así será la forma en que vamos a actuar nosotros sobre la faz de la tierra. Si nuestra identidad con Cristo es una identidad superficial, no vamos a actuar como Cristo actúa, no vamos a vivir como Él vive, no vamos a hablar como Él habla, ni vamos a conducirnos como Él se conduce, sino al contrario, vamos a actuar de manera diferente. Y la gente no va a ver en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Va a haber algo distinto en nuestro ser. Pero la identidad que debemos de tener es una identidad no superficial, sino profunda. Por eso es que Pablo, cuando habla a los de Colosas, les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y lo que yo mencionaba en el culto anterior es que ese sí, eso me llama la atención eso. Ese sí no es un sí condicional, ni es un sí de duda. Como quien dice: hey, vamos a ver si es cierto, pues que han resucitado con Cristo. Yo tengo mis dudas, les voy a dar el beneficio de la duda. Si pues habéis resucitado con Cristo, hagan algo de acuerdo a lo que Cristo hace, pues, para que le demuestren al mundo entero y al mismo Señor que ustedes son nuevas criaturas, que ustedes son diferentes. Compórtense como Él se comporta, para que den frutos dignos de arrepentimiento, para que el mundo entero sepa, se dé cuenta que ustedes son hijos de Dios. No es una duda. Los que saben y los que escriben muchos comentarios, y los eruditos y los que saben de gramática, le llaman a este sí un sí argumental, un sí que tiene una connotación de argumento sólido para beneficiar a aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, que están haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere que se hagan. Esto es como un conectivo gramatical, por decir, o como decir, por tanto, en consecuencia, en conclusión, por cuanto ustedes no se han dedicado, como dice el capítulo 2, a vanas sutilezas, a huecas filosofías, a seguir las enseñanzas gnósticas, a caer en herejías baratas del diablo, sino que se han asido, se han tomado, se han agarrado de Cristo Jesús, que es su cabeza, que es quien les dirige, que es quien les va a guiar hacia toda verdad y hacia toda bendición. Entonces a ustedes no les conviene en ningún momento buscar cosas de esta tierra que perecen, buscar cosas de esta tierra que se deterioran, buscar cosas de esta tierra que se envejecen cada día más y más, sino que a ustedes lo que les conviene, ustedes lo que merecen como hijos de Dios en el amado, es buscar las cosas de arriba, buscar lo eterno, buscar lo que permanece para siempre, llenarse del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Llenarse de la presencia de Dios, ser ungidos con la unción del Espíritu Santo, y que no se manifiesten en ustedes ninguna de las cosas terrenales, porque cuando ustedes han muerto en Cristo y han resucitado por Cristo, entonces ustedes van a ser personas completamente nuevas. Su posición y su condición en Cristo es un poquito diferente. Su posición en Cristo es que usted está sentado en lugares celestiales, es que usted ha sido trasladado de muerte a vida, es que usted fue cambiado de tinieblas a luz admirable, es que usted pasó de muerte a vida, aleluya. Pero su estado sobre la faz de la tierra, mi estado, aunque son cosas que no necesariamente deben de prevalecer en nosotros,
lo que debe de prevalecer es la presencia de Dios operando en nuestra vida, pero en medio de todo estamos todavía en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nuestra ciudadanía es del reino celestial, pero estamos en esta tierra y expuestos a situaciones difíciles como las que contaba anteriormente: vandalismo extremo, situaciones difíciles, violencia desenfrenada y cosas que vienen de un corazón maligno, de un corazón perverso, usado por el diablo y Satanás. Siempre hay situaciones difíciles, tentaciones al por mayor. Orábamos al final del primer culto por un hombre que nos dice: yo me siento mal porque estoy bien tranquilo y de repente tengo ganas de pegarle a alguien. Yo estoy aquí contento en mi trabajo, usando la computadora que tengo ahí, y estoy poniendo textos bíblicos y algunos cantos, pero de repente alguien me dice: ¿para qué estás oyendo esa bayuncada, hombre? Oíste la cuchupa, y ahí pongo las canciones del mundo, me dice. Y entonces es difícil, ¿no? Es dura la situación, es difícil la cosa. Y entonces me dice que hay algo que combate, siento que combate internamente, y le digo: pues vamos a orar. Y le hacemos ciertas preguntas y le digo: es que tiene que estar usted más metido con el Señor, más de la mano con el Señor. Cuando eso venga, repréndalo en el nombre de Jesús. A usted Dios le ha dado autoridad y poder para hollar y pisotear serpientes y escorpiones y toda obra del diablo, y que nada le pueda dañar. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Usted ha hecho morir lo terrenal en su vida, y por lo tanto entonces las cosas tienen que ser distintas para usted. Su posición es en lugares celestiales. Su condición podrá ser acá en esta tierra, y vivimos en el mundo todavía, y por esa razón estamos expuestos a cosas como dice el versículo 5: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y esto dice el escritor Pablo, que esto él lo considera idolatría. O sea que podemos formarnos ídolos de esto, pues, o hacer un ídolo de estas cosas, impurezas, cosas que no te van a edificar, que no te van a bendecir tu vida, tu alma, que te van a intoxicar, pues como cuando uno come cosas que lo intoxican, que lo embotan, que lo hacen flatulento y tanta cosa por el estilo. De la misma forma hay cosas para nuestra alma que nos intoxican el alma, impurezas, cosas con las que compartimos, cosas con las que nos rozamos y que nosotros pensamos que no nos van a dañar, pero que después nos están dañando terriblemente. A veces uno piensa que una película con influencias demoníacas no le va a hacer daño porque uno se considera fuerte y está muy potente en Cristo Jesús, y después hay influencias malignas que combaten contra su alma y que dañan la vida del ser humano y que dañan la vida del Hijo de Dios o de la hija de Dios. Estas cosas no deberían ni de nombrarse entre nosotros, dice el apóstol Pablo en otra oportunidad, pero él lo considera que todo esto es idolatría. Y estas cosas, o sobre estas cosas, viene la ira de Dios, dice el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6. Y cuando esa situación se da, viene la ira de Dios. Podríamos nosotros sentirnos agradecidos, porque de todas maneras, cuando los hijos de Dios están metidos en cosas como estas, Dios es bueno, y Dios al que ama disciplina, castiga y reprende al que toma por hijo. La disciplina al presente no nos va a parecer de gozo. Al final nos vamos a dar cuenta que fue beneficioso que Dios nos reprendiera, que Dios nos disciplinara, porque no nos permitió irnos en el abismo, irnos en el precipicio, sino que antes de caer en el error, Él nos puso freno para que evitáramos nosotros una caída terrible y un desenfreno total. Pero Dios quiere bendecirnos en todas esas cosas. Muchos anduvimos anteriormente, pero ahora en día nosotros somos diferentes. Y vea lo que sigue diciendo ahí, Colosenses capítulo 3, versículo número 8. Cuando nosotros hemos resucitado con Cristo y buscamos las cosas de arriba y estamos viviendo una vida agradable a Dios, significa que nuestra vida cristiana debe ser una vida llena de fruto maravilloso, y cosas negativas no deberían de estarse dando en nuestra vida. Sin embargo, vea esto por favor y dígame usted, haciendo un autoexamen, si esto se da en nosotros o no se da en nosotros. Cuando esto no se da en nosotros, debemos sentirnos más que bendecidos, más que dichosos,
más que llenos de la gracia de Dios. Pero si alguna de estas cosas todavía se da en nosotros, debemos darnos cuenta que todavía estamos en el mundo y que todavía necesitamos seguirnos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza para derrotar toda fuerza de maldad. Vea lo que dice, por favor. Tiene Colosenses 3:8. Pero ahora que ya no vivís de acuerdo a los lineamientos del mundo, ahora que ya no se conforman a las cosas que este mundo hace, ahora que ustedes han pasado de muerte a vida, ahora que ustedes buscan las cosas de arriba, ahora que ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ahora que ustedes caminan en santidad y en justicia, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira. Querían abrir el IRA otra vez, ¿verdad? Instituto Regulador de Abastecimientos. Ira, molestia, enojo, desenfreno. Bueno, una ira, muchas veces la ira que tenemos es una ira que rápidamente se extingue. Hay dos palabras en el arameo que definen la palabra ira. Una es la ira sumos con Z y la otra es la ira orgé. La ira sumos es una ira que se enciende así, y así como se encendió, así se termina. 5 minutos le dura la cólera a uno, ¿verdad? El desenfreno, tiró patadas, rompió vasos, tiró las sillas, quebró cualquier cosa, insultó, gritó. A los 5 minutos está calmado y a los 5 minutos todo el mundo se le queda viendo y aquella persona es una nueva persona y anda feliz con todo, se sonríe, lo saluda, Dios te bendiga, le dice al que acaba de insultar, y los demás quedan así como perplejos, atónitos y no saben qué es lo que le ha pasado. Rapidito se le acaba, se extingue rápido. No cultiva esa ira, pero la ira orgé se cultiva, y esa ira es una ira que produce deseos de venganza más adelante. O sea que esto no es nada fácil, pues. Esto provoca un montón de problemas dentro del pueblo de Dios. Si uno tiene esos conflictos internos, eso no debería de darse en el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta mía es: ¿se da en el pueblo de Dios cosas como estas? ¿Se manifiestan estas cosas en el pueblo de Dios? Y si no eso, veamos lo siguiente: enojo. Fíjese que aún enojarse contra el hermano en la Biblia es penado, pues. El Evangelio según San Mateo nos habla de eso, que uno, si se enoja contra su hermano, puede ser culpable hasta de juicio. ¿Por qué? Porque el enojo puede provocar un montón de cosas también, que uno diga algo, y si uno profiere algo en contra de su hermano y le dice, por ejemplo, a su hermano fatuo, o le dice moros, o le dice raca, o algo por el estilo a su hermano, que son palabras en el arameo también, que tienen que ver con la reputación moral del individuo y tienen que ver con su capacidad intelectual también. Uno piensa mal de la persona y le dice en última instancia que es un tipo sin sesos, es un tipo inútil, pues es un tipo que no sabe nada, o duda de su reputación moral, de su santidad, y lo ponen mal y habla en contra de esta persona. Eso puede causarle graves problemas dentro del pueblo de Dios, delante del Dios Todopoderoso. Pero ¿se da esto o no se da esto en el pueblo de Dios? Aquí dice que hay que dejarlo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: malicia. Y esto no es solamente que uno sea maliciosa, que le apache el ojo al otro, o que mueve el pelo, y no, esto son otras cosas, ¿verdad? Esto es de maldad, pues. Estos son cuestiones maléficas, pues. Blasfemia, palabras que uno menciona, insultos, palabras deshonestas de vuestra boca, palabras soeces, chistes de doble sentido, cosas raras que uno menciona, burlas en contra de los otros. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No mintáis los unos a los otros. Debemos despojarnos de la mentira también. Dios nos ha vestido de un nuevo hombre. Dios nos ha hecho a nosotros ser renovados en nuestro ser interno. Y ser renovados, mire lo que dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta conocer plenamente los misterios de Dios, la grandeza de Dios, la bendición de Dios, y donde todos somos iguales, donde no hay diferencia entre que uno sea foráneo o extranjero y el otro sea de lugar nacional, donde que uno sea de una forma y de otra manera, sino que todos tenemos la bendición de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y al despojarnos de todo eso y al no permitir que esto se anide en nuestro corazón, porque estamos buscando las cosas de arriba, porque estamos haciendo las cosas como a Dios le agradan, entonces viene el consejo paulino. Y el consejo para dejarlo en su corazón en esta ocasión es Colosenses 3:12. Si nosotros estamos resucitados con Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros estamos en comunión con Dios, vamos a estar dispuestos a hacer morir lo terrenal en nosotros, y vamos a mantener nuestra posición en Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales con el Dios Todopoderoso. Si nosotros hemos dejado que el Señor viva en nuestra vida, Él nos ayudará para poder seguir adelante y no permitir que ninguna de estas cosas, ira, enojo, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras y muchas otras cosas más, se vuelvan a anidar en nuestro corazón. Porque al contrario de que eso se anide, nosotros, al ser renovados en nuestro ser interno por el Espíritu de Dios, vamos a permitirle al Señor seguir operando de tal manera que crezcamos en todo a la imagen del Dios del universo, para llegar a conocer sus misterios, su voluntad, y que hagamos las cosas como a Dios le agradan. Por tanto, entonces, la sugerencia del apóstol Pablo ante toda esta gama de bendiciones que Dios nos ofrece es, y al decir sugerencia es porque depende de nosotros si queremos o no aceptarlo, pues, pero aquí hay como 12 aspectos que el apóstol Pablo menciona para los escogidos de Dios o para los siervos de Dios. Y vea lo que dice, versículo 12, Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios. Lo primero que el apóstol Pablo dice es: si ustedes han resucitado con Cristo, entonces vístanse como escogidos de Dios. La pregunta es: ¿qué se ponen los escogidos de Dios? ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Qué es lo que usamos los escogidos de Dios? Cuando el closet abrimos, ¿qué es lo que vemos ahí para usar? El manto del evangelio nos lo quitamos y nos lo ponemos a nuestro antojo, a nuestro libre albedrío. Lo usamos continuamente, lo usamos siempre. Usamos el vestido de amor cuando es necesario usarlo, o lo usamos todos los días de nuestra vida. Nos cueste trabajo usarlo o no nos cueste, nos lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque es necesario amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Usted fue escogido de Dios. Usted es linaje escogido. Y si usted es escogido de Dios, quiere decir, ¿qué significa escoger, pues? ¿Que usted eligió entre uno o que eligió entre varios? Escoger es que elige entre varios, pues. Hay varios y Dios escogió y lo escogió a usted y lo vio a usted como linaje maravilloso. Gloria a Dios. Y al escogerlo lo apartó, y lo apartó para poderlo bendecir y para poder habitar en usted y para quitarle toda la inmundicia y llenar su corazón de la gracia y misericordia de Jehová de los ejércitos.
¿Cómo se visten los escogidos de Dios entonces? Con una buena corbata, con un buen vestido, con unos buenos zapatos, zapatos tacón alto, con rayitos. O como me dijo una hermana, dice que un día se hizo unos rayitos, dice que un hermano de aquellos bien ceñidos, ¿verdad?, de unas iglesias así bien ceñidas, dice que le dijo: ay, hermanita, ¿verdad?, se metió el diablo de pintor a la iglesia quizá. Me pareció simpático, me pareció chistoso, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Qué usan los escogidos de Dios? ¿Qué usamos los escogidos de Dios? ¿Qué se pone? ¿Será que se pone, bueno, y si es aspectos muy del vestuario de la persona, se pone vestidos así muy pegados, muy así, pues qué sé yo, apretados, o se pone vestidos muy formales, pues, y muy modestos y muy honestos, que no produzcan ningún tipo de problemas a ninguno de los demás que lo pueden ver o que le van a estar viendo? Pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué usan los escogidos de Dios? Usan de paciencia, hacen uso de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o somos impacientes en extremo y no podemos estar nunca tranquilos, porque olvídese, hay situaciones difíciles que batallan contra nuestra alma. ¿Y cómo es posible que vamos a estar tranquilos si no se ha resuelto el problema? Sí, pero dice la Biblia que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiere decir eso, hermano amado, si yo me lo he preguntado tantas veces, pero lo que quiere decir eso es que la paz de Dios, esa tranquilidad y sosiego y descanso que Dios nos da, sobrepasa todo problema y toda situación mental, todo razonamiento mental, todo argumento mental, todo argumento filosófico que podamos tener, o como usted lo quiera decir. Todo lo sobrepasa la paz de Dios, aleluya. Y cuando nos inunda la paz de Dios, eso queda ahogado y nosotros nos damos cuenta que solo en Dios hay una majestad terrible y que solo con Dios puedo descansar, porque aunque esté trabajado y cargado, voy a recibir de Dios el oportuno socorro si voy a su presencia. Pero ¿cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Dónde encontramos estas cosas? Definitivamente en la presencia de Dios. Pero acá dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes han resucitado con Cristo. Si ustedes estuvieran muertos todavía en delitos y pecados, no les estuviera dando ningún consejo, dice el apóstol Pablo en otras palabras. Pero como ustedes son gente diferente, porque se han levantado de entre los muertos, porque Cristo los levantó de su vana manera de vivir y los ha hecho sentar en lugares celestiales. En los lugares celestiales no existe o no entra cosa que se corrompe. Por tanto, vístanse como escogidos de Dios. En la iglesia debería ser igual. En la iglesia deberíamos tener el discernimiento adecuado para que cuando quiera entrar una persona que tenga otro espíritu, entonces podamos discernir y decir: este anda mal, pues. Ahí debería sonar como una campanita, ¿verdad? Cuando entre alguien que no esté bien, la atmósfera que se mueve en el templo de Dios debería ser una atmósfera de tanta santidad que aquel que no ande bien debería de caer postrado en la presencia de Dios, llorando allí. Y esto no es religión, y esto no es invento, y esto no es un sueño, esto es poder de Dios, es lo que estoy queriendo hablar. Esto debería ser así. Deberíamos sentirlo, deberíamos notarlo. De hecho, usted siente cuando alguien no anda en el espíritu, pues. De hecho, usted siente cuando alguien camina en la carne. De hecho, usted siente cuando alguien no anda bien espiritualmente hablando. Y usted lo dice, y no solo su familia, sino cualquier otra persona. Y usted lo dice: me pareció el hermano triste, me pareció el hermano con un rostro cambiado, me pareció la hermana que tiene algún problema, me pareció el hermano que tiene alguna dificultad. No lo quiso expresar, pero tiene algún problema. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios deben vestirse con gozo en abundancia, pues. De gozo en abundancia y tantas cosas más que podemos mencionar, porque ahí nos podemos quedar y solo de eso hacer un mensaje nada más, pues, y terminar pues cansados de tanta característica que deben tener los escogidos de Dios. Pero los escogidos de Dios deben de brillar. A los escogidos de Dios se les debe de sentir la unción. A los escogidos de Dios se les debe de sentir la fragancia. Por todo lugar donde anden los escogidos de Dios deben esparcir el olor fragante del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. En todo lugar donde estén los escogidos de Dios, la gente debe de notar que allí hay alguien distinto, que allí hay alguien diferente, que allí hay alguien redimido por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario.
Debe de sentirse diferente el ambiente cuando los escogidos de Dios se reúnen. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo de Dios se une y Dios derrama bendición y vida eterna en medio de ellos. ¿Por qué? Porque hay amor y amor abundante, porque hay armonía y unidad. Así se visten los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios no nos vestimos para pelear. Los escogidos para pelear contra el diablo seguramente, pues. Pero los escogidos de Dios no nos vestimos y nos ponemos vestiduras blancas para darnos duro con el prójimo, para pelear con el hermano, para poder discutir con la hermana, para poder tener diferencias con los otros hermanos y decir, ¿qué? Pues que no me digan nada, pues. Si yo soy escogido de Dios también, sí, todos somos escogidos de Dios. Pero Dios te va a utilizar y te va a usar en el momento que Él quiera utilizarte. Y cuando Dios te utilice, dale gloria a Dios. Pero cuando Dios utilice al otro, dale gloria a Dios también. Los escogidos de Dios se visten así, alabando y adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pero oiga una cosa interesante, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y si eso es un vestido, y si eso es una vestidura, pues entonces, hermanos, pongamos atención a estas otras vestiduras que aparecen acá. Vestidos como escogidos de Dios, en santidad, caminando en santidad. Y amados, caminando en el amor de Dios, en la supercarretera del amor, en donde si no se camina o transita por ella o a través de ella, y si no se recorren con los dones espirituales a través de la supercarretera del amor, de nada nos sirven los demás dones. Si no hay amor, todo lo demás sale sobrando. Pero santos y amados, eso es interesante, porque la santidad es una de las cosas de las que menos se habla en las iglesias el día de hoy. Y no se habla mucho porque se cree que no hay santidad, porque se cree que todos hemos pecado, y porque eso es lo que proclamamos: todos somos pecadores, cada quien tiene su historia y no frieguen, y todos somos iguales, y todos tenemos esto y todos tenemos lo otro. De acuerdo, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es lo que va a proclamar? Lo que el mundo le dice, o lo que la Escritura misma le ha dicho en cuanto a su vieja manera de vivir, o a lo que Dios le está diciendo que es usted ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora le está diciendo que se vista como escogido de Dios. No le dice que vive en la carne, no le dice que vuelva al mundo, no le dice que vuelva a vivir como antes vivía. ¿Por qué? Porque antes vivía con un vestido andrajoso, maloliente. Antes vivía con un vestido de podredumbre, de pecado y de maldad. Pero ahora que ha sido rescatado de su vana manera de vivir y está parado en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ahora Dios le dice que viva en santidad. Aleluya. ¿Y santidad qué quiere decir? Apartarse del mal. Pues si santidad no crea que es una cosa inalcanzable, si Dios le dice que debe vivir así, es porque esto es posible para que lo podamos llevar a cabo. Dios nunca nos va a encomendar que hagamos algo imposible. Lo imposible lo hace Él, lo posible lo hacemos cada uno de nosotros. Y si Dios dice que vivamos y nos vistamos de santidad, eso significa que es posible vivir en santidad. ¿Cómo? Acercándonos más a Dios. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo? Proclamando la palabra de Dios. ¿Cómo? Postrándonos en su presencia y entregando todo nuestro ser para el gobierno, para que lo gobierne el Espíritu Santo de Dios. Pero si queremos vivir en santidad, apartados de Dios, separados de Dios, gobernando nuestra vida el diablo y Satanás, eso será imposible. Es necesario que nos postremos en la presencia de Dios. Será necesario que hagamos la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida y vivamos en santidad, santos y amados. O sea que no solamente en santidad, no solamente mostrando la santidad, la justicia, la rectitud en la que debemos vivir cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, sino que mostrando amor los unos a los otros y diciéndole al mundo entero, no solo que amamos a los demás, sino que nos amamos a nosotros mismos, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Oiga lo que sigue diciendo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. 2, de entrañable misericordia. A misericordia nos ha llamado el Señor. A veces somos nosotros muy devastadores con los argumentos, con los juicios de valor que hacemos en contra de otras personas. Pero a misericordia nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a extender ese manto de misericordia. Y misericordia se lo he definido miles de veces de esta manera sencilla. Misericordia es amor que da.
pero amor que da sin esperar recibir nada a cambio. Usted puede mostrar misericordia hacia los demás, dando amor, sin esperar que los demás le retribuyan algo, le den algo, le devuelvan algo. Usted lo hará porque usted ama a Dios por sobre todas las cosas. Y el amor que le tiene a Dios le hace amar a su prójimo. Amor que da sin esperar recibir nada a cambio y sin que la persona que va a recibir de ese amor merezca recibir absolutamente nada. Esa persona no merece nada, merece la muerte quizá, merece destrucción, pero usted, por el manto de misericordia que tiene en su vestidura, ahora que ha resucitado con Cristo, ahora que es un hijo de Dios, ahora que pasó de muerte a vida, ahora que busca las cosas de arriba, entonces usted lo extiende sobre las demás personas, aunque las personas no merezcan recibir nada. ¿A cuántas personas usted les ha extendido el manto de misericordia? Les ha dado una mano de ayuda, les ha mostrado amistad en medio del dolor, en medio de la necesidad que han tenido, en medio de la dificultad que han estado pasando, y se lo ha mostrado a pesar de que ellos ni siquiera eran allegados a usted, y se lo ha mostrado a pesar de que ellos le hicieron daño a usted, a pesar de que usted le consta y sabe perfectamente bien que no son ninguna buena pieza, pero usted lo ha querido hacer porque la Biblia le manda y me manda a vestirme de entrañable misericordia. Es difícil, esto es prácticamente imposible, diría alguien. Sí, y que cómo le va a hacer bien al que le hace mal, pues. Sin embargo, la Biblia le dice que no le pague a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Es lo que la Biblia declara. Y debemos entonces hacer uso de la misericordia de Dios. Esa misericordia es un atributo de Dios. Es un atributo que teológicamente se llama atributo comunicable, porque los atributos comunicables, eso significa que Dios los comunica, los derrama y los da a su pueblo. Los atributos no comunicables son la eternidad de Dios, son la omnipotencia, la omnisciencia y bueno, todos estos aspectos que le pertenecen a Dios única y exclusivamente. Pero en este caso, misericordia es un atributo de Dios, que Dios lo comparte con el pueblo, con el ser humano, con sus hijos, para que su pueblo pueda extenderlo a los demás también. Y qué bonito es, y qué hermoso, y qué elegante se siente hacer uso de esa misericordia con aquel que te ha dañado tanto. Perdonen que la ilustración sea personal o la anécdota, pero hace algún tiempo vino un hombre a la iglesia, allá en el edificio Marvel estábamos todavía, y llegó un hombre y dijo que estuvo unos días ahí, y después salió muy molesto y dijo que se iba de la iglesia porque no habían profundidades así como de platillos voladores y de cibernesis y cosas por el estilo, pues como en otros lugares, ¿verdad? Hay lugares donde se predica que los cibernéticos y que Elías era cibernético y otros tantos eran cibernéticos, y los que están predicando eso quizás son medio pelados también, pues, pero bueno, hay cosas. Que Jesús no fue levantado en una nube sino en una nave, que hay error de escritura, que Jesús no nació de una virgen. Imagínense las herejías, que no son tres en la Trinidad, sino que hoy una cuadra dimensión que son cuatro, pues no son tres, y el mayor de todos se llama el Altísimo, porque la Biblia habla del Altísimo, habla de Jehová, pues el Altísimo Jehová, y cosas por el estilo. Entonces se fue el hermano porque no oía eso que había oído en otro lugar de donde él procedía. Se fue hablando pestes y diciendo locuras y una serie de cosas. Yo pasé mucho tiempo sin verlo. Pues un día estábamos predicando en una sala fúnebre, en un funeral ahí, una velación, y estoy terminando de predicar cuando me aparto así un poquito y llega alguien y me dice: hermano, ahí lo buscan. Y yo, ¿cómo me van a buscar aquí en la sala fúnebre? Pues, ¿quién me vendrá a buscar? ¿Y a dónde? Le digo, allá afuera están esperando. Y cuando voy para afuera, encuentro al hermanito y me dice: mira, pastor, vea. Ay, me abraza, mi pastor, vea. Y yo, Dios mío, este tipo, ¿qué va a querer? Pues mi pastor, vea.
Mira, pastorazo, me dice. Bueno, como no soy de apellido alemán, no me dijo mira, pastor alemán, pero de todo, pues, de todo. Casi me besaba. Y le dije yo, ajá, varón, ¿y qué deseaba? Y yo ya me acordé de la situación y ya medio bravo, ajá, ¿y qué deseaba, hermanito? Y porque soy cristiano no le dije nada, pues, pero ya con ganas. Úsalo. Ya con ganas. Y entonces le digo, ¿y qué deseaba, hermano? No, me dijo, ayúdame, me dijo. Tengo tendida a mi suegra y al otro lado, me dijo. Tendida, le dije yo. ¿Y a dónde, hermano? Se murió, me dijo, ahí está en la otra, en el otro cuarto, en la otra sala, ahí la tengo, me dijo. Y los pastores de mi iglesia no vinieron. Y ya que vos estás aquí, yo soy el único que conozco, ayúdame, anda, échate un mensajito. Y le dije, ¿y usted que no puede predicar, pues, profundidades teológicas, pues? Y usted que no puede hacerlo. No, me dijo, yo no puedo, ayúdame, me dijo, ahí está la familia, no hay ni qué hacer. Entonces me fui a predicar. Ay, ese hombre sí, olvídese, cuando se despidió de mí, le doy la mano y casi me la besa, pues ya que estaba limpiando, me dijo. Gracias a Dios que no estaba el H1N1 todavía en boga, ¿verdad? Pero qué terrible, pues. Pero así. Ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer? Pues humillarme delante de Dios y decir, Señor, pues si de todas maneras este tipo, pues, ¿verdad? Pobre hombre, pues, no sabe nada, pues, y anda todo perdido, todo arruinado, porque la suegra esa era como la quinta suegra ya, pues, que enterraba, pues sí, que tenía que tener como 10 mujeres, pues, y entonces era como la quinta que se le moría. Entonces me dice, pobrecito, imagínate cómo andaba todo arruinado. Había que hacer uso de misericordia, ¿no? ¿Y qué tenía de malo ir a predicar un mensaje a esa gente necesitada de Dios? De hecho, hasta bendición fue el compartir con esa gente, porque más de alguno aceptó a Cristo como su Salvador personal, pues es bendición. Pero si hubiéramos actuado de otra manera y le hubiera dicho yo, no, hermano, no tengo tiempo, ya me voy, hombre. De todas maneras usted me cae mal, pues. Pero no, había que actuar de manera distinta, de entrañable misericordia. Y debo de terminar casi, pues, porque hay un montón de cosas. Le dije, son 12 aspectos: de benignidad, bondad, ser buena gente, pues, tener amabilidad, tener gentileza con las personas. ¿Por qué no ser gentiles con los demás? ¿Por qué no ser amables con los demás? ¿Por qué no extender, pues, nuestra ayuda si podemos hacerlo a los demás, pues? ¿Por qué no darle lugar a que los otros, pues, sean hasta superiores a usted, pues? Si de todas maneras el más grande en el reino es el que sirve. Si no hay problema, usted va a ser exaltado cuando usted se humille en la presencia de Dios. Y por eso es que sigue diciendo, de humildad. Hay que vestirnos de humildad. Así se visten los escogidos de Dios, humildes, no pasmados, humildes, pues. No dundos, no, si eso de humildad no quiere decir que sea uno dundo, pues, que aguante todo, que no diga nada, que nunca hable. No, sí puede hablar, pero hablar vestido de mansedumbre, que es lo que sigue diciendo, y de paciencia, porque la paciencia tiene que tener su obra completa en nosotros, para que seamos perfectos y cabales, dice la misma escritura en Santiago capítulo 1. Y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y entonces es necesario no solo humillarnos ante Dios para que Él nos exalte, sino usar mansedumbre en nuestro vestido. Mansedumbre. La persona mansa sobre la faz de la tierra no es el que se deja hacer todas las cosas, no es el que deja pasar todo, no es el que omite cualquier situación para no encontrarse con ningún problema. No, la persona mansa es aquella persona que sabe cómo pararse y cómo hablar, cómo abrir la boca con la bendición de Dios en el momento justo y preciso para defender sus derechos. No es que va a gritarle al mundo entero, no es que va a hacer una manifestación, no, pero va a saber cómo abrir su boca y cómo defenderse y cómo poder aún presentar defensa con mansedumbre, dice la Escritura, delante de aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted. Usted sabrá cómo hacerlo.
en el momento justo, en el momento preciso, en el momento determinado. Pero es necesario que nos identifiquemos con Cristo. Si no estamos identificados con Cristo, si no hemos resucitado con Él, no vamos a saber cómo vivir una vida cristiana agradable a Dios. Esto es más fácil para los que tienen una identidad profunda con el Señor, no una identidad superficial, una identidad que a lo mejor ni sepamos con exactitud de qué se trata el asunto, sino que cuando estamos metidos en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Paciencia. Paciencia. La paciencia hará que nosotros podamos ser mejores también. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Seremos mejores y pacientemente esperaremos en el Señor y correremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que eso es un fruto, eso es algo maravilloso, es algo especial. Esperaremos pacientemente. No quiere decir que pacientemente significa cruzarnos de brazos y no hacer nada. A lo mejor no significa solo eso. Pacientemente a lo mejor quiere decir dar los pasos necesarios y estar en el lugar indicado también para recibir la bendición de Dios. Pero pacientemente, que sepamos que si Dios lo dijo y si Dios lo prometió, se va a llevar a cabo. No importa cuándo. La visión, si Dios te la dio, se va a cumplir. La visión, aunque tardare, ciertamente llegará y no tardará. En tu tiempo cronos podrá tardarse, pero en el tiempo kairos, en el tiempo perfecto de Dios, llegará en el momento justo cuando necesitemos su bendición. Así se visten los escogidos de Dios, con paciencia, sabiendo que a pesar de que en el momento no sucede el milagro, si usted ha clamado, Dios le ha escuchado. Y si sabemos que Él nos oye, entonces también sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos perfectamente bien eso. Y si lo sabemos, entonces simplemente hay que seguir esperando en la presencia de Dios. Ahora mire esto, versículos 13 y 14 para terminar. Soportándoos unos a otros. ¿Será fácil eso? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjese, Cristo nos perdonó, murió por nosotros, fue a la cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros, y nosotros nos pasamos dando duro y ni por molestar pensamos en todo el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros para salvarnos y para mantenernos unidos. ¿Y cómo oró Él? Allá en Juan capítulo 17, Señor, te ruego que así como tú y yo somos uno, así sean todos estos uno también. Y mire, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y tantos problemas, ¿no? Que allá un problema y se va la gente, que allá reventó un cohete y se va la otra, que aquí dicen que dijeron y el otro ya está bravo, y bueno, y una mala mirada igual, y el pastor predicó algo, por mí lo dijo, y aquel no le dio la mano, ya cree que tengo gripe porcina, y no hombre, qué triste, ¿no? Qué problema, pues. ¿Por qué no nos podemos soportar? ¿Por qué no nos podemos amar? ¿Por qué no nos podemos ayudar? ¿Por qué no nos podemos perdonar? No nos hemos identificado con Cristo. Si estuviéramos identificados con Él, en su muerte y en su resurrección, la cosa cambiaría. Amaríamos como Él ama. ¿Cuánto nos soporta Jesús, hermanos? Si nos aguanta, desde que nos levantamos hasta que anochece, nos aguanta un montón, hombre. Cierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho usted de malo en este día? Aquí que van a ser las 2 de la tarde dentro de una media hora. ¿Qué es lo malo que ha hecho usted? Pensó algo malo, dijo algo malo, vino aburrido, se peleó con su esposa, le pegó a su hijo por gusto,
Su hijo está bravo, se vino odiándolo. ¿Qué hizo de malo? No quiso comer porque no le gustó la comida. Lo mismo me dan siempre, puros huevos. Y si no hay otra cosa, pues ¿qué va a hacer? Dele gracias a Dios que hay. Chema yema, Vita yema se llaman. Bueno, ¿qué es lo que hizo de malo? A la hora de la cena del Señor se puso a hacer otra cosa. ¿Qué? Y Él nos soporta, y Él nos perdona, y Él nos ama, y nos sigue amando, y nos dice: no, mi hijo, sí, yo estoy contigo, hombre. Cálmate, mi hijo. No, hija, concéntrate en las cosas de Dios. Has resucitado con Cristo, hombre. Busca las cosas de arriba, deja de estar buscando las cosas de abajo, hombre. Aquí esto no te va a producir ningún beneficio. Mira para arriba. Tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Pero cómo nos ama y nos perdona y nos soporta. Y yo no entiendo por qué nosotros no podemos hacerlo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y termino con el 14, aunque hay que llegar hasta como el 16 o 17 por lo menos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, amor abundante. Y veamos hasta el 17, pues, y la paz de Dios, hablábamos de eso anteriormente, gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otra vestidura, gratitud. Sed agradecidos. A veces somos ingratos, no agradecemos nada. Dios es fiel, Dios es bueno, nos bendice, nos provee, y nosotros todo me lo merezco, ni siquiera gracias le decimos al Señor. Pensemos en eso. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Otra vestidura más, vistámonos con la palabra de Dios. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios va a traer una vestidura extra, sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vestidura más, alabanza y adoración a Jehová de los ejércitos. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todas las cosas que hagamos, hagámoslas para el Señor, y seamos agradecidos ahora y siempre. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Aquí tiene usted una muestra de todos los atuendos que el pueblo de Dios debería de usar. Si estos atuendos usáramos diariamente, estaríamos identificados con Cristo de manera plena, y la bendición de Jehová no se haría esperar. El problema es que para lograr esos atuendos, esos vestidos, se hace necesario muchas veces ir a la presencia de Dios, humillarnos y pedir perdón, y estar ahí esperando que Dios pueda tener misericordia de nosotros y bendecirnos, y sentirnos nosotros perdonados por lo malo que hemos hecho. Aunque Dios nos perdone rápidamente, a veces nosotros no nos hemos podido perdonar, y por esa razón es que pensamos que Dios ni siquiera tiene cuidado de nosotros, simplemente porque no estamos acostumbrados a vivir como escogidos de Dios. Usted no es de esta tierra, usted es del reino celestial. Usted no debe de vivir más como un terrenal, como un terrícola. Debe de vivir como una persona que su ciudadanía es del reino celestial. Por tanto, iglesia, le guste o no le guste, usted no es más de esta tierra. Está en el mundo, pero no es de este mundo. Usted es de allá arriba, usted es del reino celestial. Y un día, no muy lejano, con toda seguridad, sin ser cibernético, sin ser nada por el estilo, a usted lo van a arrebatar de esta tierra y lo van a llevar a donde está su verdadera patria. Ahí le van a hacer fiesta cuando usted llegue, ahí le darán la bienvenida, y ahí usted estará por siempre y para siempre, vestido como escogido de Dios.
Ahí no se quitará la vestimenta o la vestidura. Aquí nos la quitamos a diestra y siniestra y a nuestro antojo. Si nos gusta, nos la dejamos, y si no nos conviene, nos la quitamos. Si vamos a entrar a un lugar donde nos parece que no es conveniente entrar con esa vestidura, nos la quitamos. Pero cuando queremos tenerla, nos la ponemos, y nos ponemos hasta más cosas para que la gente note que en verdad somos escogidos de Dios. No necesita ponerse más de la cuenta. Lo que necesita es al Espíritu Santo de Dios en su vida. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Señor, te alabamos y te glorificamos. Eres bueno, y para siempre es tu misericordia y toda tu bondad. Así se visten los escogidos de Dios. A lo mejor, Señor, estas vestiduras sean difíciles muchas veces de encontrar o de aceptar, que las necesitamos o que debemos ponérnoslas continuamente. Sin embargo, tú lo dices en tu palabra, y tú has declarado ahí, Señor, que necesitamos vestirnos de esa forma para poder ser bendecidos y para poder mostrarle al mundo entero que tú vives y reinas dentro de nuestro corazón. Toca la vida de cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Bendíceles de una manera muy especial. Guárdales en el hueco de tu mano. Ayúdales para que cada uno reciba el toque de tu mano y reciba un milagro de parte tuya de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. Sana los cuerpos enfermos, bendice a aquellos que están en alguna dificultad, resuelve cualquier conflicto, resuelve cualquier problema, sacia, Señor, y suple cada necesidad, provee todo lo necesario en cuanto a la economía, Señor, paga las deudas, Padre de gloria, obra milagros y prodigios en la vida de tu pueblo, reprende toda influencia del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, y ayuda a tus hijos y a hijas para que puedan salir adelante y que todos podamos vestirnos como escogidos de Dios. Señor, gracias por tu pueblo fiel. Oramos por cada uno, esperando que todos por igual hayan ya aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero si alguien, Señor, que tú conoces, todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si alguien todavía no ha hecho una decisión de fe por Jesús, y entre los que estamos acá presentes, si alguien todavía no ha confesado sus pecados delante de Dios y le ha dicho: Señor, reconozco que soy pecador o soy pecadora, que necesito el toque de tu mano y que necesito que tú me toques y me llenes de tu presencia para ser diferente desde ahora en adelante, yo le quiero invitar para que usted tome la decisión ahora, tome la decisión de fe, y para que podamos notar que usted está tomando esa decisión de fe, queremos invitarle para que ahí donde está pueda poner su mano en alto, pueda alzar su mano unos segundos para poder mostrarle a todos los que estamos acá presentes, y especialmente a algún servidor que al ver su mano en alto se le va a acercar para orar con usted y por usted. Si hay alguien que necesita el favor de Dios, el toque de Dios, ahí está la presencia de Dios para bendecir su vida. Si usted quiere aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, alce su mano nada más en señal de que lo quiere hacer. Haremos una oración con usted y por usted, pero mantenga su mano en alto unos segundos, y al verla un servidor, su mano levantada, se le va a acercar para orar con usted y por usted. Si hay alguien en casa también que necesita el toque de Dios y necesita abrirle el corazón a Jesús para aceptarle como su Salvador personal, yo quiero invitarle para que haga una decisión de fe y diga estas palabras: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma, Señor, para que tú la limpies de todo pecado y de toda maldad, y que desde este día tú me des fuerzas para serte fiel a ti, hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me lleves a tu presencia. Señor amado, yo reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador personal. Acéptame como un hijo tuyo, como una hija tuya. Y Señor, gracias por tu provisión para mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.